Buenas tardes. Después de 2 años de interrupción por el COVID, reanudamos hoy el ciclo de conferencias del Grupo TIPSA, titulado El camino de la sociedad en el siglo XXI, con el que tratamos de informar a nuestros empleados, clientes y amigos de los cambios culturales, económicos y sociales que se están produciendo o se van a producir y que afectan a las personas, a las instituciones y a la organización social. Hace unos días, el gobernador del Banco de España transmitió su preocupación por las perspectivas de la economía española. Ralentización del PIB, que a final del primer semestre de 2022 seguía 2,5 puntos por debajo del nivel de 2019. Somos el único gran país de Europa Occidental en esta situación. Además, en el último informe se rebajan notablemente las previsiones de crecimiento para el año que viene hasta solo el 1,4%. El número de horas trabajadas sigue un 0,2% por debajo de los niveles de 2019. Por tanto, el paro real sigue siendo más alto que en 2019. La inflación es más alta y durará más de lo previsto. A estas circunstancias se une un altísimo endeudamiento del sector público, el elevado déficit público y el progresivo aumento de los tipos de interés. Ante estas perspectivas, parece obligado debatir sobre los problemas actuales de la economía española y nos interesa especialmente la forma de enfrentarlos que propone Alberto Núñez Feijóo. No ya solo por su exitosa experiencia como presidente de la Xunta de Galicia durante 14 años, sino sobre todo por ser el líder del principal partido de la oposición. Agradezco vivamente, Alberto, que hayas aceptado nuestra invitación para darnos esta conferencia. Te doy efusivamente la bienvenida a TIPSA, líder español del sector de empresas consultoras de ingeniería. Tanto este sector como el de construcción se encuentran ampliamente hoy representados en esta sala por presidentes y directores generales de sus empresas, así como por los presidentes de las asociaciones de ambos sectores, del Instituto de la Ingeniería de España, del Colegio de Ingenieros de Caminos y de la Universidad Politécnica de Madrid. Esta conferencia, además, la estamos retransmitiendo a todas las oficinas de TIPSA en España y en el mundo, y la están siguiendo más de 2.000 personas, además de los presentes en la sala. Alberto no necesita presentación, pero antes de darle la palabra quiero informarle someramente sobre TIPSA. La formamos en estos momentos 3.400 profesionales, el 80% de los cuales son titulados universitarios, entre ellos 900 ingenieros de caminos, 400 ingenieros industriales, 200 arquitectos, etcétera, etcétera.
Más de 400 de los empleados de la sociedad son accionistas de la misma. Nuestra cifra de negocio en 2022 la estimamos en 340 millones de euros, 100% servicios profesionales. Casi todo ello es valor añadido. El 80% de nuestra actividad es internacional y solo el 20% lo facturamos a clientes españoles, con los que, por cierto, perdemos dinero por la forma de contratar los servicios de ingeniería de algunas administraciones españolas. En Europa, donde estamos exportando nuestros servicios, en Inglaterra, en Irlanda, Suecia, Noruega, Holanda, Bélgica y Grecia, nos están valorando la hora de ingeniero entre un 50 y un 80% más de lo que nos la valoran en España. TIPSA es hoy día una ingeniería de referencia en el mundo. Estamos presentes no solo en muchos países en desarrollo de los 5 continentes, sino también en los países más desarrollados. Así, por ejemplo, estamos trabajando en el proyecto de los metros de Riad, de Doha, de Toronto, de Estocolmo, de Sídney, donde además somos certificador independiente para la propiedad. Estamos trabajando en el proyecto de 4 tramos de la alta velocidad inglesa Londres-Birmingham. Estamos trabajando en el proyecto de ampliación del metro de Rotterdam, en el proyecto de túneles en el Ártico, en Noruega, en el proyecto de la ampliación de la red de ferrocarriles de cercanías de Dublín, en la gestión integral del mayor parque eólico de Grecia, en el proyecto de circunvalación de Phoenix, en Arizona, en Estados Unidos, en el proyecto del mayor complejo de almacenamiento de energía en baterías de América, en California, en el apoyo a la propiedad para el desarrollo en Arabia de los proyectos de los complejos eólico y solar más grandes del mundo en este momento, etcétera, etcétera. Pero deseamos seguir trabajando en España, un país que necesita invertir en infraestructuras de transporte, del agua, de la energía y en equipamientos diversos para facilitar la competitividad de la sociedad española y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Y esa inversión debe hacerse bien, utilizando adecuadamente en las sucesivas fases de estudio, proyecto, control de ejecución y explotación la capacidad y experiencia de las empresas consultoras de ingeniería, sector estratégico que se desarrolló enormemente entre 1985 y 2008, pero que en los últimos años ha sufrido una gran disminución del mercado en España y una, a mi juicio, equivocada forma de contratar de algunas administraciones españolas que no conduce a seleccionar las ofertas más ventajosas, dificultando la fundamental condición que debe tener toda la inversión: ser consecuencia de ingeniería de excelencia realizada en profundidad antes de iniciar la construcción, durante la construcción y durante la explotación de la infraestructura. Pero el tema de hoy es la crisis
y la posible recesión que nos preocupan y su forma de enfrentarlas. Alberto, te escuchamos con la máxima atención. Muchas gracias al presidente de la compañía y muchísimas gracias a todos ustedes, y lamento haber llegado un poco tarde, pero la buena noticia es que está lloviendo en Madrid y eso es una excelente noticia para Madrid, y también está lloviendo en algunos lugares de España, que es absolutamente imprescindible, y ustedes, que son expertos en infraestructuras, saben muy bien que las infraestructuras hidráulicas en nuestro país tienen un grave déficit. Yo quiero agradecer esta oportunidad. Y lo quiero agradecer porque estamos efectivamente, acaba el presidente Honor de describir con bastante detalle propio de un ingeniero cuál es el contenido de alcance de una de las empresas más importantes del mundo en ingeniería. Eso acredita, por tanto, que estamos ante un foro muy importante, un foro además con una empresa de 3.400 trabajadores, con el 80% de los mismos graduados superiores y con unos porcentajes muy razonables de ingenieros de caminos que duplican el de industriales y arquitectos, por lo que veo, dado que hay 900 ingenieros de caminos, 400 industriales y 200 arquitectos. Yo siempre me he entendido bien con los ingenieros de caminos, he tenido la oportunidad de trabajar con ellos. He sido consejero de Obras Públicas en la Xunta de Fraga y la verdad es que con un ingeniero de caminos es muy fácil entenderse. Cuestión distinta es que él te entienda a ti, pero tú le entiendes a él y si te dice que una cosa se puede hacer, se puede hacer. Y si te dice que no se puede hacer, tienes que discutir con él para ver si es exactamente ese diagnóstico o puede tener algún ajuste desde el punto de vista de la realidad. Bromas aparte, yo quiero empezar a saludar no solamente a ustedes, sino a todos los que están conectados, porque me ha dicho el presidente que hay mucha gente en la plantilla conectada en este momento. Es evidente que hay muchos que no estarán conectados porque ustedes funcionan, lo hemos visto, desde Sydney hasta Toronto, con lo cual el cambio horario probablemente no lo posibilite, y además estoy convencido que hay mucha gente en TIPSA que está trabajando en este momento. Por tanto, la hora hombre hay que facturarla y tampoco es cuestión de que inviertan ustedes en lo que yo puedo decir. En definitiva, yo me siento orgulloso de esta compañía, porque es abrumadora su cartera de servicios, es abrumadora sus obras, sus proyectos realizados, y es abrumadora también los proyectos que tienen cartera. Y por tanto, cuando uno sale de España y se da cuenta de la importancia de la ingeniería civil en España, uno se da cuenta que vive en un gran país. Y ustedes forman parte de ese gran país y nos dan mucho prestigio en cualquier continente. Y es que, bueno, si el 80% de su facturación está fuera, pues se acredita que ustedes son capaces de competir con las primeras ingenierías del mundo y además de ganar. Lamento profundamente que sus honorarios en España no se ajusten a los costes. Bueno, supongo que eso habrá que solucionarlo en el futuro. Pero un buen proyecto, y un buen proyecto empieza por el proyecto geotécnico, y un buen proyecto de trazado, y un buen proyecto de ejecución de obra, y una buena dirección de obra, ahorra mucho dinero. Cuando el proyecto se improvisa, cuando el proyecto no forma parte del núcleo esencial de la obra pública, sino que algunos consideran que es un mero instrumento, un mero requisito para licitar y después adjudicar la obra, todos son problemas. Y cuando una obra se adjudica y la primera propuesta del adjudicatario es un reformado, antes de iniciar la obra, comprenderán ustedes que o falla el proyecto o falla el adjudicatario. Pero a veces, probablemente, pues estemos ante una discusión que en la administración pública pues no deja de tener gravísimos problemas, que conlleva retrasos en las obras, problemas con la abogacía del Estado, problemas con la intervención general y siempre posposición de plazos, incremento de la carestía de la obra y, por tanto, una sensación de inseguridad que, insisto, con un buen proyecto normalmente se soluciona. Yo le quiero decir a todos ustedes que insisto en lo de los ingenieros de caminos, porque me parece que es una disciplina muy compleja
y que a los políticos nos viene muy bien el contar con ingenieros de caminos en el equipo. Y no solamente para hacer obras o para hacer proyectos, sino porque la ingeniería, no solo la de caminos, sino la industrial y otras, la informática, la de telecomunicaciones, pues es un conocimiento muy amplio que soluciona muchas propuestas y muchas cuestiones sobre las que tenemos que actuar. Le agradezco mucho también a personas que han tenido enormes responsabilidades del Estado que estén aquí, pues desde un padre de la Constitución como Roca hasta una presidenta del Senado y presidenta de la Comunidad Autónoma, a ministros o exministros como Íñigo de la Serna y secretarios de Estado y otras personas que igual no veo desde aquí, al consejero también, y a mis compañeros del comité de dirección del partido. Todos los políticos que estamos en ejercicio, nuestro objetivo fundamental es estar sentados ahí algún día. Y estar aquí tiene sus problemas. Por tanto, felicidades a los que han conseguido ya estar sentados ahí después de haber prestado servicios a España, que creo que han ustedes conseguido el círculo virtuoso, prestar servicios a su país y reintegrarse en su profesión y, por tanto, seguir ejerciendo con rigor las profesiones para las que han sido preparados desde el punto de vista universitario. Bien, como decía el presidente, esta es la primera reunión que tienen ustedes después del parón de la pandemia y me piden ustedes que hable de la situación económica de nuestro país. Yo creo que el presidente lo ha explicado. La situación económica del país es lo que el presidente ha dicho. Si quieren, yo le puedo añadir algún comentario adicional, pero los problemas actuales de la economía española pues, son unos problemas, en mi opinión, más graves de lo que aparentemente se ve. En mi opinión, hay vicios ocultos en los problemas de la economía española y pueden tener una repercusión en la obra que estamos intentando construir, que puede conllevar pues, algunos retrasos en la coronación de la misma. Efectivamente, vivimos en una epidemia inédita en el último siglo. Ningún gobierno, al menos en un gobierno contemporáneo, tuvo que hacer frente a una epidemia con la intensidad que vivimos y que lastró la economía mundial y que afectó a Occidente, entendiendo por Occidente las economías más importantes del mundo. Hubo un parón inicial, obligado por un confinamiento, posteriormente una ralentización del inicio de la economía. Eso ha conllevado a un problema de suministro, de desabastecimiento de materias primas y pues la verdad es que no pensábamos que esto pudiésemos vivirlo, pero bueno, nos ha tocado vivirlo y nos ha tocado vivirlo a nosotros, a los que estamos aquí y a los que nos están escuchando. Y ante este panorama, la Unión Europea actuó de una forma inédita y es haciendo una apuesta sin precedentes con 750.000 millones de euros, además de los fondos europeos del presupuesto ordinario, 750.000 millones en los que se endeuda Europa y, por lo tanto, nos endeudamos los europeos para intentar reactivar la economía. Y es aquí donde, en mi opinión, España se ha quedado atrás. Porque el resultado es conocido. Somos los colistas en la recuperación económica, de los 27, el último. Y esto, lógicamente, tiene una enorme importancia. Somos la cuarta economía del euro y la última en recuperación económica. Y es que la recuperación económica medida en términos de PIB pre-pandemia no vamos a conseguirla hasta el año 2023 y ahora ya con las previsiones de crecimiento del 23 ya hay algunos analistas que nos dicen que no vamos a conseguirla hasta el año 2024. Es decir, que finalizará esta legislatura sin haber conseguido el PIB, el Producto Interior Bruto, que teníamos cuando empezó la legislatura. Pues bien, cuando aún no hemos recuperado el nivel de PIB prepandemia, nos encontramos con otra crisis. Y es la que estamos viviendo en este momento de forma solapada, ¿no? Y es la nueva crisis del conflicto, de la invasión ilegal de Ucrania por parte de Rusia. Y esta nueva crisis, junto con la que traíamos de la pandemia y junto con el vagón de cola en el que estamos desde el punto de vista de recuperación económica, tiene tres dinámicas negativas a las que hacía referencia el presidente de la compañía.
una inusitada y elevada inflación, un bajo crecimiento y una exorbitada deuda pública. Y las tres de forma simultánea. España efectivamente es la gran economía de la zona euro que se ha visto más castigada por la inflación. Llevamos 3 meses por encima de los 2 dígitos. Pese a que las previsiones del Gobierno en el inicio de este año decían que la inflación no llegaría nunca al 10% y que la inflación empezaría a disminuir a partir del mes de mayo. En este momento, decir que la inflación es como consecuencia de la guerra es no querer aceptar el déficit del proyecto económico que tenemos. Y es que antes de la guerra, todo el año 21, nuestra inflación cerramos con el 6,5% de inflación, año 21. Y antes de la guerra, febrero 22, febrero 21, nuestra inflación estaba en el 7,8%. Por tanto, teníamos un problema de inflación antes de la guerra que se ve acuciado e incrementado como consecuencia de la misma. Y esta inflación tiene 2 caras que afectan a empresas, a pymes, a autónomos, a hogares, a ciudadanos, al menos 2, la energía y la cesta de la compra, el material básico para llegar a fin de mes. La energía desde febrero del 21, pues estamos con un incremento de los precios energéticos enorme. Teníamos un megavatio a 30 euros, 40 euros. Hoy cotiza más de 200 euros el megavatio. Eso imposibilita poder producir hierro, acero, aluminio, además de otras muchas cosas. Pero lo cierto y verdad es que el precio de la energía está en una situación muy difícil para nuestro país, también para el resto de Europa, pero nosotros deberíamos de tener menos impacto porque la guerra está a 25 kilómetros de la frontera europea por el este, no por el oeste. La segunda cuestión es la cesta, la compra, efectivamente. Incrementos del 100% en el precio de alimentos. Incremento más del 100% en el aceite de girasol o del 60% en el aceite de oliva. Incrementos entre el 30 y el 40% en la pasta, en los huevos, en la leche. Materiales básicos para una cesta de la compra ordinaria, pues conlleva sin ninguna duda una enorme tensión desde el punto de vista de las economías familiares. Este es el problema central del presente de nuestra economía y por ello, pues, desde que hemos tenido responsabilidad en el partido de la alternativa al gobierno, pues hemos intentado empezar a trabajar. ¿Por qué? Algunos dicen que cuanto peor le vaya al gobierno, mejor le irá a la oposición. Y con carácter general es verdad. Pero creo que en este momento esa práctica ordinaria, legítima, en momentos normales, pues no debemos de aplicarla, porque no estamos en un supuesto normal, estamos en un supuesto excepcional. Ser el último país de Europa en la recuperación económica acredita que España está en un supuesto excepcional desde el punto de vista económico y eso pues es lo mismo que estar en un supuesto excepcional desde el punto de vista social. Desde abril, que hemos asumido nuestra responsabilidad como nuevos directivos, entre comillas, de un partido político, pues hemos intentado hacer propuestas y yo les voy a relatar muy rápidamente. Y hemos presentado sin descanso propuestas. ¿Por qué? Bueno, porque nos parece que los ciudadanos en un impacto como el que están viviendo tienen que tener alguna puerta de salida. Y solamente describir el problema sin traer alguna propuesta alternativa, pues es insistir y persistir en un trabajo, no digo yo que no sea legítimo, pero en un trabajo baldío, al menos parcialmente en estos momentos. Bueno, le hemos remitido al Gobierno una propuesta de pacto energético. ¿Por qué? Porque creemos que el Gobierno no ha hecho una transición energética. El Gobierno lo que ha hecho es una ruptura abrupta del sistema energético español. Se han suspendido todas las reglas de gasto en Europa. Es la primera vez que un presidente de gobierno, desde que entramos en el euro, no tiene ninguna regla. Puede gastar lo que quiera, puede endeudarse como quiera, puede tener el déficit público que considere oportuno, no tiene una sola regla de gasto. Desde el año 2019, 19, 20, 21, 22, 23.
Es como si ustedes en este momento se aceptase que esta compañía puede gastar lo que quiera, que nunca va a quebrar. Pues probablemente, si esta compañía está mal dirigida, se dirigiría hacia la quiebra. Si estuviese bien dirigida, haría las inversiones necesarias, pero preservaría siempre la viabilidad de la propia compañía. Pues bien, en este momento nosotros hemos planteado, oiga, si se han interrumpido todas las reglas, parece razonable que la de la transición energética también establezcamos un periodo más amplio de transición. Y es que un país no puede en este momento renunciar a su capacidad energética instalada. Alemania ha incrementado sus centrales térmicas. Polonia, por supuesto. Ningún país ha cerrado todas sus centrales térmicas. España sí. De 14, 14. Las centrales térmicas suponen el 14% de producción de energía en España. Hoy ya no producen energía. Los británicos y los franceses han optado por ampliar la vida útil de las centrales nucleares, incluso están valorando la posibilidad de mini reactores en determinados lugares para mejorar el mix, para disminuir la dependencia de gas y para dar una mayor soberanía energética a Francia. Los británicos también están haciendo una prospección sobre sus capacidades energéticas en el ámbito nuclear. España ha decidido cerrar todas sus centrales nucleares a partir del año 2027. Por tanto, si no tomamos una decisión al respecto, considerando que el combustible, el uranio, en este momento depositado en Europa, mayoritariamente en Rusia, donde no podemos comprar y tenemos que pedir uranio a Canadá, a Australia y a otros países, y si no lo pedimos con 3-4 años de antelación, no servirá en el uranio en plazo y nos podemos ver en el año 27 con la obligación inexcusable de cerrar todas las centrales como consecuencia de falta de combustible. Por tanto, hemos hecho propuestas y comprenderán ustedes que desde la oposición proponer ampliar la vida útil de las centrales nucleares a lo mejor no da votos, pero sí da seguridad de que estamos haciendo lo que creemos que debemos de hacer y nos da la tranquilidad de conciencia de que en este momento en España la energía nuclear no puede tener una fecha de caducidad, al menos mientras tanto no sepamos cómo finaliza el conflicto con el país con mayor reserva de hidrocarburos de Europa, que es Rusia. Pues bien, hemos planteado también otras cuestiones como la bajada del IVA del gas y la bajada del IVA de la luz. Al principio se nos dijo que no, que eso ni siquiera iban las cuentas públicas, al final acabó aceptándose. Pero solo hasta 31 de diciembre. Yo espero que esto sea simplemente una propuesta susceptible de modificación, porque si no solamente tendríamos la bajada de la luz y del gas 10 días de invierno. Parece razonable que esto afecte cuando menos hasta la próxima primavera. Pues bien, hemos planteado poner un tope a las tecnologías inframarginales, es decir, a la energía hidroeléctrica, a la energía nuclear y a la energía eólica. ¿Por qué? Porque es verdad que no pueden utilizar el precio del gas y tener unos beneficios exorbitantes que no los tendrían en el caso de que no tuviésemos el problema del gas. Por tanto, hemos tocado todos los palos. Hemos planteado que las gentes que ahorren, la mejor forma de ahorrar es incentivar el ahorro. Y para incentivar el ahorro, si se ahorra y hay un descuento en el recibo, estoy convencido de que se va a ahorrar. Y si consumimos menos energía, un punto de inflación supone 20.000 millones de euros. Aunque el Gobierno se gaste 3.000 millones de euros en incentivar los ahorros, tendrá en el cómputo global de su macroeconomía un ahorro de 15.000, 16.000 millones de euros por defecto. Bien, hemos planteado también, dado que hemos visto que hay una recaudación histórica en España, los 8 primeros meses han traído 27.000 millones más, en 8 meses, de enero a agosto. La previsión a cierre de ejercicio es que estemos recaudando entre 30.000 y 32.000 millones más. Pues hombre, parece razonable que si solo en alimentos, IVA, vamos a recaudar unos 1.000 millones más,
parece razonable coger esos 1.000 millones y bajar el IVA del 10 al 4 a los alimentos básicos. La carne, el pescado, los elementos, el agua embotellada, en fin, algunos elementos para aligerar la presión de impuestos. Con esto aliviamos la carga de las familias. Con esto no repercutimos a los productores y a los vendedores, que ya están con unos costes exponenciales. Y es que los fertilizantes, las semillas, el agua, la electricidad impactan en los costes de los agricultores y, por supuesto, también en los costes de la distribución. Y tampoco mermamos la capacidad recaudatoria del Estado porque, como digo, se trata de coger los 1.000 millones que ingresamos más de IVA por alimentos y devolvérselo a los ciudadanos. La cuarta cuestión que hemos planteado es rebajar la tarifa del impuesto a la renta a las personas físicas simplemente por actualizar conforme a la inflación la tarifa que está vigente en España desde el año 2008. Es que no se ha tocado la tarifa del impuesto a las rentas del año 8. Desde el año 8 hasta hoy hay una inflación que supera el 26%. Oiga, pues vamos a actualizar la tarifa solo a las rentas de hasta 40.000 euros. Bueno, lamentablemente esto no se ha considerado que era una cuestión que ponía en solfa a los servicios públicos. Y otra vez, no es verdad. Si usted está incrementando su recaudación en 30.000 millones y pedimos actualizar la tarifa a las rentas de hasta 40.000, el impacto que tiene en recaudación son entre 4.500 y 5.000 millones. Y esas rentas lo necesitan, porque una renta de 20.000, 30.000 euros lo que tiene que destinar a la cesta de la compra son 8, 10 puntos más de lo que tiene que destinar una renta de más de 100.000. Por tanto, hemos planteado esto. Las comunidades gobernadas por el Partido Popular lo han hecho. El Partido Nacionalista Vasco, que gobierna con el Partido Socialista en el País Vasco, lo ha hecho. Podemos, en la Asamblea de Madrid, lo ha pedido. Y ahora ya, pues presidentes autonómicos como el presidente de Castilla-La Mancha o el presidente de la Generalitat Valenciana, pues han dicho, bueno, no sé si lo han hecho ya o no, pero lo han anunciado. Por tanto, no entendemos muy bien por qué el Gobierno se ha negado en el año 22 a actualizar la tarifa y devolver con efectos de enero una parte de la renta que los ciudadanos han pagado por comprar lo mismo. Por comprar lo mismo que comprábamos hace 2 años, estamos pagando a veces el doble de impuestos. Bien, nuestro querido primer ministro portugués lo acaba de hacer ayer con un acuerdo con los agentes sociales, y es que ha actualizado la tarifa, no sé si son rentas hasta 40, 50.000 euros. Por tanto, esto no es un planteamiento ultraliberal o neoliberal, no. Esto es un planteamiento de sentido común. Y es que usted no puede beneficiarse del incremento de la recaudación a costa de las rentas medias y bajas de su país. Y usted tiene que ser solidario con esas rentas. Bueno, este es el primer problema que tenemos. Una inflación, la más grande de los últimos 40 años, es un problema previo a la crisis de la guerra. Y si no queremos aceptar esto, da igual, porque es como si no se quiere aceptar un cálculo en un proyecto. Bueno, usted no lo acepta, haga el cálculo que quiera, que le caerá el puente. Usted tiene una inflación antes de la guerra del 7,8, tiene una desaceleración del crecimiento económico del año 2019 y usted ha caído su Producto Interior Bruto más de un 11% en el año 2020, solo superado por Argentina. Compararse con Argentina no creo que sea lo más adecuado para España. La segunda cuestión de la que quería comentarles, y son 3, es el crecimiento. El crecimiento es insuficiente, efectivamente. Muy insuficiente. Prueba de ello es que no hemos conseguido el crecimiento del 19 todavía. El Gobierno actual apostó por salir de la crisis económica con un modelo distinto de la mayoría de los países de la Unión Europea. Buena parte de los países de la Unión Europea hacían rebajas de impuestos, rebajas selectivas en el caso alemán, ayuda exponencial a la industria, caso alemán, o, acabo de referir al caso portugués, y España, OCDE, no datos del PP, OCDE ha sido el país que más ha incrementado los impuestos en el año 2020. Nosotros hemos incrementado 24 veces los impuestos. 24. Más los que ahora parece ser que se contienen en el proyecto de ley de presupuestos. ¿Cuál es el resultado? No hemos cumplido ni un solo cuadro macroeconómico que inspira los presupuestos del Estado desde el año 2019 al año 2022. Ni uno.
No hemos acertado ni en el Producto Interior Bruto, ni en el déficit público, ni en el crecimiento económico. Y este presupuesto que acaba de ser presentado en Cortes, a las 24 horas, la IREF, organismo independiente del Estado, el Banco de España y uno de los grandes bancos españoles, el BBVA, reducen en algún caso a la mitad la previsión de crecimiento que se contiene en las cuentas públicas. Si en vez de crecer el 3,5, que decía el Gobierno que íbamos a crecer en el 23, después lo bajó al 2,7 y en el presupuesto ya lo baja al 2,1, todo esto en 6 meses. Y resulta que el Banco de España lo baja del 2,1 al 1,4 y el Banco Bilbao lo baja del 2,1 al 1, es que evidentemente el presupuesto está hecho con pies de barro. Y es que con un crecimiento inadecuado, la recaudación no será conforme a ese crecimiento que no se va a producir, el déficit será mayor y en consecuencia tenemos unas cuentas pues, que simplemente no contienen el fiel reflejo de la previsión de ingresos y gastos que es realmente el presupuesto general del Estado. Bueno, España yo creo que no puede permitirse seguir siendo el balón de cola del crecimiento y del empleo en la Unión Europea. Si somos los cuartos por arriba, no podemos ser el último. Bien, y en este contexto, ¿cuál es la hoja de ruta? Pues, hombre, yo creo que mandar un mensaje de que la gente invierta en España, de que a España le interesan las rentas, le interesa el patrimonio, le interesa la inversión, le interesa la seguridad en nuestro país, le interesa la previsibilidad de las decisiones económicas, la seguridad de las mismas y, por supuesto, España necesita aprovechar adecuadamente los fondos europeos. Y es que si somos los últimos en crecimiento y también estamos en la cola en la ejecución de fondos europeos, algo está fallando en este proyecto. Y concluyo, ¿cuál es el tercer problema que tenemos? Pues que tenemos unas cuentas públicas muy desordenadas. ¿Por qué? Porque tenemos una deuda pública asfixiante y es que estamos ya llegando al 1,5, 1,5 billón de euros de deuda pública. 1,5 billón de euros de deuda pública. Esto pone en riesgo la sostenibilidad de nuestras cuentas públicas, especialmente además en un escenario donde todos los tipos de interés, tanto la Reserva Federal Americana como el Banco Central Europeo, están subiendo los tipos de interés y nos siguen advirtiendo que los van a seguir subiendo. Por tanto, una deuda pública de 1,5 con tipos de interés al alza cuestiona sin ninguna duda la vulnerabilidad de nuestro país. Si ustedes se fijan en las partidas de los presupuestos del Estado, después de las pensiones y excluidas las transferencias a las comunidades autónomas, el tercer gran volumen de recursos son deuda pública. Pero deuda pública para pagar los intereses de la deuda. No deuda pública para amortizar. No. Gastos financieros. Es decir, intereses. Y ni siquiera una recaudación sin precedentes desde el año 21-22 ha conseguido que vivamos a través de la deuda pública. Si ustedes cogen los 300 y pico mil millones de deuda que hemos emitido, lo dividen entre el número de días de este gobierno, les sale una media de 210 millones de euros de deuda pública diaria. Suscribimos 210 millones de deuda pública todos los días. Pues esto, con unos intereses al alza y con un 117% de deuda sobre PIB, que está bajando en porcentaje de PIB. Sí, hombre, porque el PIB ha subido un 4%. ¿Pero está bajando en la totalidad de la deuda? No, se sigue incrementando la totalidad de la deuda y seguimos incrementando los gastos financieros. Pues decía que la última oportunidad que ha tenido el Gobierno para intentar al menos decir, oiga, este diagnóstico es el diagnóstico que le puede hacer usted, un médico, si acude a un servicio de medicina interna. Oiga, esto es lo que le pasa a usted. No, bueno, la tensión arterial en vez de 9 de mínima son 8,7. Bueno, vale, muy bien, la podemos volver a tomar. Lo que le aseguro es que usted tiene una tensión arterial mínima descompensada. Pues, oiga, pues tenía usted una gran posibilidad y es la herramienta fundamental que tiene un gobierno, que es el presupuesto. ¿Qué presupuesto va a presentar usted en el año 23? Bueno, yo me he referido a él. Si me hacen un presupuesto y me lo enmienda la totalidad, el Banco de España, la IREF
Estos dos organismos son organismos públicos. Yo tengo que hacer un ajuste en ese presupuesto y mandarlo otra vez al Ministerio de Hacienda. Porque tengo un presupuesto que no se lo cree ni el Banco de España, por tanto, Banco Central Europeo, ni siquiera el organismo independiente, que es AIREF. Pues, en fin, ustedes son ingenieros. Me imagino que construir una infraestructura habiendo ahorrado los cálculos sobre estabilidad o habiendo ahorrado fuerzas, pesos y demás cuestiones de seguridad, le propondrían volver a empezar el proyecto. Yo creo que los presupuestos del Estado deberíamos de volver a empezar el proyecto. El Gobierno ha confundido el estado del bienestar con el bienestar de Estado, que son cosas distintas. Y debemos de volver a una senda de sostenibilidad de las cuentas públicas. Y no se puede gobernar a golpe de mandazos y de ocurrencias. Hay un ministro que ha dicho que hasta hace 48 horas, cito al ministro, no su nombre, no estaba previsto incluir en el presupuesto del Estado la bajada del IRPF de las rentas de hasta 21.000 euros. Hasta 21.000 euros. No estaba previsto. Hasta 48 horas antes de presentar el proyecto. Ahora bien, los que no tienen que hacer declaración de la renta son los de menos de 14.000. A esos no se le bajan los impuestos. Y los que tienen que hacer declaración de la renta y cobran más de 21.000, a esos tampoco se le bajan los impuestos. Entonces, ¿a quién no se le bajan los impuestos? No se le bajan los impuestos a la gente que cobra más de 21.000 euros, ni tampoco a los que cobran menos de 14.000. Por tanto, ustedes recordarán, porque seguro que ustedes lo han debatido aquí, hace unos meses se debatía cómo íbamos a pagar por la utilización de las autovías. Hoy ya es gratis viajar en tren. Eso es un tema de semanas, ¿eh? De cómo vamos a mantener y conservar los 5.000 kilómetros de autovías se ha pasado a que aquí el tren es gratis. Evidentemente, la gente que quiere coger un billete de tren ya no lo consigue, claro. Porque como ya se han cogido bonos y todo es gratis, la pregunta que se harán los del transporte público por carretera, los autobuses, es, oiga, ¿y qué he hecho yo para merecer esto? Porque si resulta que yo tengo una línea concesional interprovincial que tengo que mantener por obligación concesional y hay un tren paralelo que es gratis y yo tengo que cobrar, evidentemente yo tendré que hacer un expediente en mi compañía, pues ¿por qué no? Y después, esto del tren y de las cercanías, pues yo lo comprendo. La gente que tiene cercanías pues estará muy contenta, pero comprenderán ustedes que esto de las cercanías afecta a quien afecta. Entonces, no podemos desde el mismo ministerio mandar varios globos sondas diciendo que hay que cobrar por el uso de las autovías y al cabo de unas semanas decir que es gratis el tren para todo el año 2023. No así el gas, el IVA del gas o de la electricidad, pero el tren sí. Bueno, francamente yo no les oculto que yo esto en mis 29 años de gestión pública nunca había visto una cosa así. En fin, no es una crítica, aunque ustedes puedan entender que yo no he venido aquí a aplaudir al gobierno, pero lo que he intentado es, como hablan ustedes, es decir, oiga, estos son los datos, ¿no? Se puede discutir si esta coma es correcta o no, pero que somos el país que menos ha crecido en la Unión Europea, eso no se puede discutir, porque eso es contabilidad pública. Y que somos un país que tiene el doble de paro de la Unión Europea, tampoco se puede discutir. Y que ya no contemos en paro los fijos discontinuos, muy bien, oiga, pues le agradezco a usted la nueva metodología, pero por favor, no me diga usted que los fijos discontinuos antes contaban en paro y ahora no, y que entonces, en consecuencia, hemos mejorado mucho el paro. Hombre, no, lo hemos mejorado un poco, pero si me cambia usted la metodología, entonces podemos llegar. Bueno, ¿qué tres cuestiones planteo yo? Bueno, la primera, tenemos una oportunidad histórica de fondos europeos que vamos a devolver. Porque esto de que los fondos europeos es un regalo de alguien, aquí no se regala nada, y menos dinero. Por tanto, hemos de devolver los 70.000 a fondo perdido más los 80.000 en el caso de pedir los préstamos. Lo hemos de devolver. No tiene sentido que estemos a la cola de la Unión Europea en la ejecución de fondos. No tiene sentido, y si usted sigue en los PERTEs, que un PERTE de la automoción con 3.000 millones, el número de solicitudes hayan sido 600. El 80% de ese PERTE no lo ha solicitado nadie.
Y de esos 600, Ford acaba de decir: yo no puedo cumplir los requisitos y me voy del PERTE. No puede ser que el segundo país ensamblador de coches de Europa, que es España, esté en una situación como la que está en un sector determinante, que es el sector de la automoción. No puede ser que seamos el último país en electrolineras de la Unión Europea y que, sin embargo, digamos que lo que hay que hacer es acelerar la transición energética. ¿Pero hacia dónde? Si en la comunidad de propietarios de la mayoría de los edificios de Madrid todo el mundo se compra un coche eléctrico, no podrá recargarlo, porque la potencia instalada en ese barrio es incompatible con la recarga simultánea de las baterías. El otro día escuchaba que en California, donde llevan un 27-30% de parque eléctrico, el gobernador de California le ha pedido a sus conciudadanos que por favor no recarguen todos el coche por la noche de forma simultánea. Estamos hablando de California, allí no tienen el problema de Ucrania, están un poco más alejados de este problema. Por tanto, hagamos las cosas con sentido común. Tenemos los mejores motores de carburación del mundo, los europeos, los que menos contaminan, los más eficientes, los que menos consumen. Y le hemos dicho a toda la industria de automoción europea que tiene que estar comprando baterías chinas para poder empezar a montar coches a partir del año 2000X. No sé si es el 27 o el 30, antes de hacer fábricas de baterías en la Unión Europea. España no tiene una sola fábrica de baterías en la Unión Europea y es el segundo ensamblador de automóviles de Europa. Pues, pero podemos hablar del PERTE agroalimentario o podemos hablar del PERTE que ustedes quieran. Esto no tiene sentido. La segunda cuestión que proponemos: hombre, no criminalice usted a las empresas. En este momento tenga usted cuidado con eso. A lo mejor en momentos de bonanza económica puede permitirse usted algunos lujos. Pero en este momento criminalizar la inversión y la colaboración pública-privada es un error de libro, que a lo mejor le da a usted unos votos, pero lo que está haciendo usted es perdiendo competitividad en su país. Y a lo mejor incluso le ayudan a usted a ganar unas elecciones. Ya, pero es como la crisis del 8. Se negó la crisis del 8, se ganaron las elecciones del 8, y cuando llegó el 9, el 10, estuvimos a punto de ser intervenidos por la Unión Europea. Se puede ganar un debate, pero un debate no modifica la realidad. Un debate no es más que una expresión brillante de oratoria o dialéctica, pero no modifica la realidad. Una buena explicación de un proyecto constructivo del ingeniero jefe del metro de Sydney no supone que el proyecto esté bien hecho. Lo que supone es que ha convencido a sus colegas de que tiene un gran proyecto. Pero cuando empiezan las tuneladoras, vamos a ver si ese proyecto se mantiene o, por el contrario, es necesario un reformado o un modificado sustancial del mismo. Bueno, yo finalizo. Yo creo que la economía es un pilar fundamental sobre el que se construye cualquier país. Hay gente que dice: no, es que el PP solo habla de economía. Bueno, yo, si quieren, en esta situación de crisis, puedo hablar de la ley trans, pero no creo que sea muy interesante, además de considerar que es un disparate. O puedo hablar, si ustedes quieren, pues, en fin, bueno, no quiero entrar en otros males procelosos, pero verá usted, sin economía no hay cohesión social, sin economía no hay servicios públicos, sin economía no hay competitividad en nuestro país. Y por eso, si ustedes no van bien, económicamente esta compañía tiene los días contados. Si ustedes van bien, tienen un balance solvente, tienen una deuda ajustada, tienen proyectos en cartera que posibilitan pagar las nóminas de 3.400 personas, tienen una diversificación de proyectos y de países que les acreditan ser una de las grandes ingenierías del mundo, pues es evidente que ustedes van a tener larga vida. Y como me consta que de aquí se trata de hablar de las cuestiones serias, pues yo no les oculto que, como jefe de la oposición, no me hace ninguna gracia salir de España y que me recuerden que España es el país que peor ha hecho la recuperación económica después de la pandemia. Le aseguro que eso, como español, no me tranquiliza.
Y mi misión, y entiendo yo que mi obligación es describirlo. Y el que no esté de acuerdo, pues evidentemente tenemos un debate al respecto. Pero esta es la verdad. Y por tanto no comparto ni la política presupuestaria de mi país, ni la descalificación hacia las compañías españolas, ni una reforma fiscal que consiste en incrementar 3.000 millones de euros los impuestos, ni estar a la cola de los fondos europeos, ni decir que no dejaremos a nadie atrás. Bueno, no dejaremos a nadie atrás, pero hay 13 millones de españoles en riesgo de pobreza. Y eso no lo digo yo, lo dice el INE. Y lo dice el INE antes de cambiar la directora y después. Seguimos teniendo 13 millones largos de españoles en riesgo de pobreza. Por consiguiente, la situación económica en nuestro país es una situación de pronóstico reservado, pero vuelvo a reiterar, creo que hay formas de mejorarla, sobre todo si mandamos un mensaje de confianza, si mandamos un mensaje de que España es un excelente país para invertir, si mandamos un mensaje de que la sostenibilidad de las cuentas públicas no es un problema ni de derechas ni de izquierdas, es un problema ético de un gestor público, y sobre todo si llegamos a la conclusión que ser progresista no es vivir de tus hijos. Es decir, de la deuda que le dejas a tus hijos. Eso no es ser progresista. Eso es vivir tu bien y que tus hijos te paguen la fiesta durante el tiempo que has vivido bien. Y la deuda de 1,5 billones de euros, si nos volvemos otra vez a meter en una senda del año 11 y 12, es que teníamos menos deuda en el año 11 y 12. Es que Europa nos abría un expediente de déficit excesivo por 1/10 de déficit excesivo. 1/10. Ahora, el déficit. Cada uno hace el que quiere. Ahora bien, cuando acabemos con este conflicto y cuando hagamos las cuentas de cómo está España y cuando volvamos a ver que España e Italia son países que tienen una deuda sobre PIB que no es compatible con el euro, evidentemente, la mayoría de los socios, de los 27, nos van a exigir un plan de consolidación. Y entiendo yo que en un país como el nuestro, el plan de consolidación no debemos de esperar a que nos lo exija Bruselas, debemos de plantearlo nosotros. Y debemos de decir, vamos a controlar el gasto, vamos a controlar la deuda y vamos a apostar solo por una forma, que es el crecimiento económico, porque sin crecimiento económico no es posible acometer la deuda. Y si no apostamos por la riqueza, por el patrimonio y por la inversión, no tendremos crecimiento económico. Por consiguiente, creo que hay recetas, se han puesto, hay periodos de la historia de España desde el punto de vista económico que hemos funcionado muy bien, y lo primero es hacer un buen diagnóstico y después aceptar que con un buen diagnóstico caben pocas opciones, pero algunas dentro de las que caben son las que has de aplicar. Seguir pensando que este problema lo vamos a acometer una vez que finalice esta legislatura y allá en el 24 quien venga, hombre, yo creo que eso es posponer un problema, y cuando se pospone un problema grave, la patología puede comprometer durante muchos años, pues, en fin, la vida del paciente. Y yo llamo la atención al respecto porque, insisto, que es mi obligación como jefe de la oposición y además mi convicción, porque viví la crisis del 9, la del 10 y la del 11. Y el problema que teníamos las comunidades autónomas eran dos: cómo pagamos la deuda, cómo pagamos la nómina y cómo pagamos a las farmacias el precio de los medicamentos. Esta era la discusión del año 11 de presidentes autonómicos en España. Y volver por ahí a mí me pone muy nervioso después de haber vivido lo que viví. Nada más, presidente. Muchas gracias.